La educación para el desarrollo facilita la comprensión del mundo globalizado, provoca una actitud crítica y comprometida con la realidad, genera compromiso y corresponsabilidad en la lucha contra la pobreza, fomenta actitudes y valores en la ciudadanía, genera en definitiva una ciudadanía global. Piensa globalmente, actúa localmente. A esta hora te presentamos ATBO, Educando Te Veo, un programa educativo dirigido por los voluntarios de la Asociación para la Educación y el Desarrollo Humano, ACD de Yurimaguas, quienes te traemos un abanico de información y entretenimiento. Ponte cómodo, que ya empezamos. ATBO, Educando Te Veo. Hola, les damos la bienvenida hoy a nuestro programa Educando Te Veo de la ACD Yurimaguas. Bienvenidos hoy, ya que vamos a tratar de temas muy importantes, y no antes sin dar la bienvenida a todos los que nos están siguiendo por la fanpage de la ACD Perú y también a los que están viéndonos por televisión y escuchándonos por radio. Asimismo, también nos acompaña en el switcher Liz, Janet y Christopher, y la que les habla, Beric Moreiteco. Pues hoy tendremos un tema muy importante que es violencia familiar, y nos va a acompañar hoy la psicóloga y la promotora del Centro de Emergencia Mujer, Katia Vázquez Guevara. Para ello les invito a todos nuestros oyentes, televidentes y seguidores a hacer sus preguntas, alguna interrogante que tengan sobre este tema. Y asimismo también vamos a tener el personaje de la semana, así que no nos deje de sintonizar, no nos deje de ver hoy para poder conocer la vida de una gran persona. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos. ¿Quieres saber, en pocas palabras, cómo las drogas pueden acabar contigo? Puedes terminar destruyéndote a sí mismo y a todos quienes te rodean. Te motiva a robar, tal vez hasta matar, debido a la adicción. Con tal de conseguir la maldita droga. ¡Alto! Un buen consejo es la solución. No consumas drogas. Tus padres ¡Espera por ti! No te dejes influenciar por nadie. Las drogas matan. Denuncia. Es un mensaje de los voluntarios de la Asociación para la Educación y el Desarrollo Humano, ACD. ¿Y cómo sé si mi hijo consume drogas? Pierde interés en las actividades escolares y empieza a sacar malas notas. Se aísla. Engaña, roba, miente. Presenta signos de depresión. Le falta energía. Está más pálido de lo habitual. Cambia de amigos. Parece muy enfadado o confundido. No quiere decirte dónde va. No permitas que las drogas acaben con nuestros hijos e hijas. Denuncia a las personas que lo comercializan. Que nadie te calle. A la droga dile no, a la vida dile sí. Es un mensaje de la Consejería Parroquial Virgen de las Nieves, ADECO, Urreta y Cáritas Yurimaguas. Que no vuelva a suceder esto. Si vas a subir a un mototaxi, primero fíjate en las siguientes características. En la parte posterior del toldo que cubre al vehículo debe llevar impreso el logotipo y nombre con letras grandes de la Asociación de Mototaxistas a la que pertenece en la actualidad. La placa de la movilidad debe estar en un lugar visible. El conductor debe ser mayor de edad y debe llevar puesto el polo o chaleco que identifica a su asociación. Además, debe contar con sus documentos en regla que le acredita conducir dicho vehículo.
El motocar debe contar con faro y focos intermitentes en perfecto estado para activarlas por la noche. Mano dura contra la delincuencia. Es un mensaje de los voluntarios de la Asociación para la Educación y el Desarrollo Humano, ACD. Bien, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Educando Te Veo. Pues ya tenemos en el set a la psicóloga Katia Vanessa Vázquez Guevara. Le damos la bienvenida a nuestro set y a hablar de este tema muy importante. Sus saludos, licenciada en psicología. Hola, buenas noches y bueno, gracias a los chicos de la SED por la invitación al programa que están dirigiendo. Es un programa muy importante, muy bonito, que va dirigido a la comunidad de Yurimaguas y de repente a aledaños, ¿verdad? Para llevar este tipo de información tan bonita, de verdad, como Centro de Emergencia Mujer, nos sentimos muy agradecidos por la invitación. Sí, muchas gracias hoy por estar en el programa, ya que vamos a abordar un tema muy importante que es violencia familiar. Sabemos que nuestra sociedad está siendo afectado y esta violencia no solo agarra a una persona, sino todo un conjunto de familia y las personas que están a su alrededor. Y pues para iniciar esta entrevista queremos mostrar el video. Hay un video que se hizo una entrevista en las calles de qué piensa la población de lo que es la violencia. Switcher, por favor. Buenas tardes con todos, nos encontramos aquí con la señorita Greti para hacerle unas preguntas respecto al tema sobre la violencia familiar. Bueno, ¿qué entiende usted por violencia intrafamiliar? Buenas tardes con todos. Bueno, gracias por la entrevista. Bueno, yo entiendo como violencia intrafamiliar toda acción, o en este caso toda violencia que surge dentro de una familia, ¿no? Por ejemplo, no solo se puede dar dentro de una pareja, sino también de padres a sus hijos, o también de las parejas de nuestros padres, en este caso viceversa, ¿no? Bueno, eso yo entiendo. ¿Ha presenciado usted alguna vez una violencia intrafamiliar? No, la verdad, nunca. ¿Qué haría si presenciara usted una violencia intrafamiliar? Yo llamaría a las líneas de apoyo de Yurimaguas, o en todo caso a la policía, y reportaría esa acción porque de todas maneras está mal y no podemos ser indiferentes hacia esos actos. Muy buenas tardes, mis queridos televidentes y oyentes. Muchas gracias por seguir sintonizando en nuestro programa. Me encuentro acá en la Plaza de Armas. Estoy con el señor Robinson. ¿Qué haría usted si percibiera algún tipo de violencia familiar? Ya sea en sus amigos, familiares, o tal vez algún vecino que usted presente alguna violencia familiar. ¿Qué es lo que usted haría? Lo que yo primeramente haría, vamos a poner el ámbito familiar. Yo veo parte de mi familia. Lo primero es que llamaría a las autoridades competentes, ¿no? Que lleguen ese tema, ¿no? Obviamente que ellos pueden dar una solución, ¿no? Pero con el apoyo o con el asesoramiento respectivo que ellos nos pueden dar, ¿no? Yo haría eso, ¿no? Llamar, no sé, a la Defensoría del Pueblo, no sé, apoyo a la policía, ¿no? De repente por ahí para que ellos puedan ayudar. Así es importante que la población no se ponga al margen del pleito. Buenas tardes con todos, nos encontramos con la señorita Stephanie para hacerle algunas preguntas acerca del tema violencia familiar. ¿Qué haría usted si en algún momento presencia una violencia intrafamiliar? Llamaría, no sé, pediría a alguien ayuda, en todo caso a las autoridades, ¿no? A la policía, alguien que sea autoridad. Muchas gracias, señorita Esteban.
¿Quieres saber, en pocas palabras, cómo las drogas pueden acabar contigo? Puedes terminar destruyéndote a sí mismo. Y a todos quienes te rodean. Te motiva a robar, tal vez hasta matar, debido a la adicción. Con tal de conseguir la maldita droga. ¡Alto! Un buen consejo es la solución. No consumas drogas. Tus padres esperan por ti. No te dejes influenciar por nadie. Las drogas matan. Denuncia. Es un mensaje de los voluntarios de la Asociación para la Educación y el Desarrollo Humano, ACD. ¿Y cómo sé si mi hijo consume? Bien, ya nos encontramos hoy para hablar de este tema de violencia familiar. Vimos en el video que muchas personas sí denunciarían sus casos de violencia familiar. Pues sabemos que hay personas que también se cierran sobre este tema y sienten que no es violencia. Para empezar, ¿qué es la violencia familiar? Bueno, muy buena pregunta, Beri, ¿verdad? Si queremos hablar sobre un tema tenemos que conocer y definirlo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de violencia nos referimos a todo tipo de golpe, de maltrato que una persona puede recibir. A veces decimos, ¿no? Violencia solamente es el acto de qué cosa, de que alguien me dé un lapazo, me golpee, me dé un puñetazo, no. Violencia es el acto de generar dolor, es el acto de generar de repente no solamente un dolor físico, sino también un dolor emocional, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de violencia, se entiende o se sobreentiende que uno trata de ejercer control sobre otra persona o demás personas, ¿verdad? Para esto se vale de qué cosa, de la manipulación y de la violencia física, o sea, del golpe, ¿me entiendes? Entonces, claro, entonces este concepto de que no violencia no solo es golpe, sino es tema psicológico, afecta a la psicología de las personas y al mismo tiempo todos sus sentimientos emocionales. Sí, y en sí esa es la violencia familiar, usted lo ha dicho muy claro. Eso es violencia. Cuando nosotros hablamos ya de violencia familiar, nos referimos que uno de los integrantes del grupo familiar es el que ejerce la manipulación, ya los golpes, el daño psicológico sobre los demás integrantes de la familia. Entonces, una es la definición de violencia y otra es la definición de violencia familiar. La única diferencia es que cuando decimos violencia familiar es que la violencia se ejerce dentro del círculo o del seno familiar, exactamente. Y también al decir que una persona, pueden ser varias que pueden afectarse en sí. Claro, no solamente una persona, no, es el padre, los hijos. No, por ejemplo, en la familia, ¿verdad? Digamos que uno de ellos es el que ejerce violencia directamente a la pareja, ¿ya? Pero en el hogar hay niños, entonces ellos vendrían a ser nuestras víctimas, pero de forma indirecta, nuestras víctimas indirectas. ¿Por qué? Porque ellos miran, ellos respiran violencia, ellos crecen mirando todo lo que pasa en la familia y piensan que esto es algo normal, ¿verdad? Que ese es el concepto de la convivencia de una familia, de que haya golpe. Y cuando no es así. Sí, y eso conlleva que los niños vean que eso es normal. Y yo puedo observar y se ve las experiencias que repiten la misma historia, porque para ellos ha sido una vida natural y conlleva que ellos puedan cometer los mismos errores que sus padres. Se genera una cadena de violencia. La violencia es una enfermedad. ¿Ya? Cuando hablamos de violencia, no solamente nosotros tenemos que pensar que el enfermo aquí o la enferma es la persona que genera la violencia, ya sea violencia física, ya sea violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual. No solamente es esa persona la que está mal, también está mal la víctima, porque la víctima está permitiendo que la violenten. O lo violente, porque hablamos de que no solamente el agresor puede ser el varón, puede ser la mujer también. Y entonces ellos crían a sus hijos en un círculo muy tóxico, ¿ya? Crían a sus hijos en un círculo muy tóxico, entonces los chicos crecen mirando esto y ende a ello el aprendizaje se lo llevan, se lo interiorizan, exactamente. Los niños, ¿qué va a pasar con los niños? Ellos van a crecer con este síndrome de violencia. Yo siempre digo que es como una bacteria,
o como un virus, ¿verdad? Que se mete al cuerpo, que está ahí. Y mientras tú no recibas tratamiento, que es el tratamiento psicológico, ya, el soporte, esto no va a parar. Ellos van a crecer tolerando esta violencia o ejerciendo. Muchas veces ha pasado, Beri, por ejemplo, el hecho, ¿no?, de que en el hogar se observa las peleas continuas entre padres. Y los niños dicen, mi mamá, mi papá pelean, mi mamá le dice esto, mi papá le hace esto, entonces yo cuando crezca yo no quiero ser así. Y llegan a una etapa de adolescencia y repudian la violencia. Dicen, no, yo no quiero. De repente hay un acto de violencia fuerte en casa y uno de los hijos es el que salta y defiende a la otra parte. Y dices, no, hasta acá nada más, no quiero que toques a mi mamá o a mi papá, basta. Mientras yo viva acá, exactamente, se revela. Entonces, ¿qué pasa? Dice, yo nunca voy a hacer eso en mi casa, en mi futuro hogar. Cuando yo tenga mi familia no voy a hacer esto. Pero ¿qué pasa, Beri? Pasa lo siguiente, que cuando crecen ante un momento, una situación de ofuscación, de repente de estrés, de forma inconsciente sale a flote la violencia, sale a flote. ¿Y dónde está lo que tú decías o lo que decía, yo nunca voy a hacer esto? Y es porque él no ha llevado, o ese niño no ha llevado también un tratamiento. Ha quedado el síndrome de la violencia bien impregnada en él. Entonces, y lo realiza. Busca inconscientemente un prototipo parecido de repente hacia la mamá o al papá en cuanto a pareja, de repente que pueda dominar. O busca un prototipo dominante. Al revés. Exactamente. Busca eso y ante una ofuscación, una pelea, se va acumulando todo, plum, y explota. Explota esto. Y no te das cuenta que empiezas a vivir en violencia, y si das un vistazo atrás te das cuenta, estoy viviendo igual que mis papás. Ajá, sí, es y cierto. así es. Ajá. Podríamos también definir estos términos de los tipos de violencia que hay, para que la población lo tenga claro. Eso tenemos que conocer y saber los tipos que hay, no podamos decir un solo, o sea, me golpea y ya eso es un tipo de violencia. Claro, mira, cuando nosotros hablamos de violencia familiar, nosotros trabajamos como Centro de Emergencia Mujer enfocados en base y protegidos a la Ley 3034, que es la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia familiar. ¿Ya? Entonces, dentro de esto nosotros identificamos 4 tipos de violencias. La primera y la más conocida es el tipo de violencia física, ¿verdad? ¿Cómo reconocemos nosotros la violencia física? La reconocemos por un moretón, ya, por un empujón. Ojo que a veces decimos, no me ha golpeado, no me ha lastimado, simplemente me ha dado un empujón, me he caído. No, eso también es violencia física. Claro, es violencia física. Un jalón de cabello es violencia física. Ya, todo lo que te deja secuelas, te deja un hematoma, o sea, un moretón, ya, es violencia física. Ya, ahora, cuando nosotros hablamos del otro tipo de violencia, que es el tipo de violencia psicológico, que en una relación a veces es la primera que se empieza a manifestar. ¿Por qué? Porque empieza con el hecho de la manipulación, el tratar de controlar a la otra persona. ¿Ya? La violencia psicológica se caracteriza ¿por qué? Porque se destruye principalmente la seguridad y la autoestima de esa persona para obtener ¿qué cosa? El control, ¿verdad? No quiero que te pongas eso. ¿Por qué? Porque no quiero que te miren los demás. No quiero que te maquilles. Y eso pasa que las personas confunden eso, me quiere, por eso me dice así. Sí, o no quiero que de repente agregues a tu amiga ahí a tu celular porque le das like mucho en sus fotos o porque le sigues en Instagram. Ajá. Entonces empiezan a haber ciertos actos de control que dicen, no quiero que andes con esos tus amigos porque de repente no son buenas personas, salen mucho. Ya, y no, entonces empiezas a controlar el espacio personal de la pareja, de la otra persona, hasta lograr que se encapsule solamente para ti. Entonces, tú no te das cuenta. No te das cuenta, ¿por qué? Porque dejas que permita. Más aún no te das cuenta porque de repente en la familia también has llevado ese tipo de crianza, ¿verdad? Una crianza machista, una crianza violenta. Entonces vas permitiendo esto. Hasta que en un momento dado de ofuscación, como te digo, de peleas verbales, nace un empujón. Esa es la primera señal que ya estás pasando a otro tipo de violencia. Violencia física. Exactamente. Luego de acá, Beri, encontramos a un tipo de violencia que a veces nos cuesta identificar. Me refiero al tipo de violencia económico-patrimonial, ¿verdad? Este tipo de violencia nos cuesta mucho identificarle. ¿Por qué?
porque tiene que ver con el control económico, ya, el control del hecho de que esta persona pueda surgir. No sé si te has dado cuenta de repente cuando observamos anteriormente, no se le permitía a la mujer trabajar. Sí, ¿verdad? Solamente en el hogar el que tenía que traer el pan a la casa era el varón, ¿verdad? Entonces decían, él es el que trabaja y entonces la mujer es la que se dedica al hogar. Entonces, cuidar los hijos, a pero hoy en día no es así. Hoy en día, tanto hombres como mujeres tenemos las necesidades y los derechos y bueno, la oportunidad de poder desempeñarnos en el mundo laboral. Pero ese cambio brusco que ha habido, dice este cambio de que la mujer también puede ejercer esas funciones, ha hecho que crezca un poco más el machismo también. El machismo siempre ha habido, siempre ha habido, sino que yo siempre ha habido. Analizando esta situación es cierto, o sea, los hombres se sienten sometidos, no quieren sentirse sometidos y eso hace también que haya agresión. Ojo, y no solamente los hombres son machistas, hay mujeres que pensamos de forma machista. Por ejemplo, el hecho de pensar, ¿no?, de que alguien quiere estudiar o quieres trabajar y dice, no, pero ¿cómo vas a la misma familia a veces, pero ¿cómo vas a descuidar a tus hijos? Ya, nadie te los va a criar mejor que tú. Bueno, eso es cierto, sí, pero también tienes que ver el hecho de que cosa que tú también tienes que crecer, ya tienes que crecer para que te sientas independiente e empoderado. Yo siempre hago esta pregunta, cuando doy las exposiciones, siempre hago esta pregunta, ¿no? Cuando toco el tema de violencia económica, les hago el ejemplo, ¿no? ¿Cómo se siente una persona cuando genera sus ingresos? Ver, ¿y cómo te sientes tú cuando de repente tú tienes un trabajo personal de repostería? Cuando que haces tus tortas y vas y entregas y te dan un dinero por eso. ¿Cómo te sientes tú? Contenta, me siento de que estoy sirviendo, ayudando al hogar, llevando apoyo para mi familia y ayuda a que yo me sienta bien, o sea, hacer las cosas, ayudar y así debería ser todas las personas, las mujeres sentirse de que lo que hacen está bien y que se sientan ellas mismas seguras de lo que hacen. Te genera satisfacción, ¿verdad? Esa felicidad, esa seguridad que tú sientes, a la otra parte no le conviene. ¿Por qué? Porque no te va a poder controlar. ¿Por qué? Porque una vez que tú empiezas a trabajar y generas tus ingresos, ¿qué va a pasar? Te vas dando cuenta que eres productivo, que eres inteligente y eres capaz de salir adelante y que tienes alas para volar. Y esas alas no le conviene a la otra persona, entonces te las corta o te las jala y te dice, no, no puedes trabajar. Y se agarra bajo justificaciones y dice, no, te estás descuidando el hogar, no, o de repente no estás haciendo bien esto. O en el caso de la mujer, ¿no? Llega a fin de mes y de repente decimos, ¿cuánto has ganado? Trae para acá. No, porque te vas a emborrachar. No, trae. Yo te voy a dar, yo llevo el control de la casa, yo soy la administradora de la casa. Cuestión que yo siento un poco mal el término, ¿por qué? Porque cada uno tiene que ser responsable de administrar su propia vida, ¿verdad? Y de pensar de forma sensata y los gastos del hogar son compartidos. Es 50-50. Entonces, aquí se visualiza la violencia económica patrimonial. Patrimonial cuando... O sea, el dinero está también haciendo violencia, ¿no? Manipulación con el dinero. Tiene que ver con el hecho de que esta persona pueda crecer y poderse sentir empoderado o empoderada, ¿verdad? De poder generar un ingreso, de poder ser independiente. No le dejas a la otra persona. Pero si eso no ocurriera en una familia, podría haber una buena convivencia también, supongo, ¿no? ¿Cómo así? A ver, explícame, Beri. Me refiero a que, por ejemplo, la persona, la ama de casa, ya está en casa, pero su marido comparte con él. ¿Puede haber una buena convivencia también sin que ella tenga que trabajar? ¿Es posible esa situación? Claro, bueno, sí, es una decisión. El trabajar es una decisión de cada persona, ¿verdad? Tú no puedes obligar también a otra persona a trabajar. Esa persona tiene que sentir la necesidad de trabajar. Y estoy segura que toda persona que cuando genera un pequeño trabajito y recibe una recompensa económica, obviamente que está más que motivado, ¿verdad? Entonces, pero el hecho está en permitir el crecimiento también a la otra persona. ¿Qué pasa cuando solamente se valora el trabajo de uno, verdad? Y uno solamente se dedica al hogar, de repente no sociabiliza, está ahí en la casa. Tiene una vida plena, completa. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando la otra persona dice, yo soy el que trabaja, ya? Yo he comprado ese televisor, yo he comprado esa refrigeradora, yo he comprado eso le he comprado yo porque yo soy el que trabaja o yo soy la que trabaja y trae el dinero a la casa. Entonces tú solamente acá cuidas o lavas o barres o haces esto, eso no es trabajo. Menospreciamos la actividad que se hace en casa cuando la actividad en casa es demasiado cargada porque de verdad nunca descansas, ya no es valorada.
Entonces, cosa que no debería ser valorada. Entonces, cuando la otra parte está cansada de esto, de la violencia, de repente sumado hay violencia física, violencia psicológica, ¿qué dice? Quiere decir que llega siempre un momento en que las personas ya no aguantan más. Exactamente, Veri. ¿Qué pasa? Dice, no, yo me voy, no aguanto más, no quiero vivir así, yo ya quiero irme, me voy. Y la otra parte sale a flote y le dice, ¿sabes qué? Si te vas tal cual estás, con esa ropa encima, te vas, no me llevas nada porque todo eso de ahí es mío, yo lo he conseguido. Ahí vienen los Entonces, conflictos. eso es la violencia patrimonial, el hecho de generar control sobre los bienes patrimoniales de la otra persona. Violencia económica patrimonial siempre van de la mano, siempre van de la mano. Eso es el tercer tipo de violencia que estamos hablando. Ahora, el último tipo de violencia, Veri, tiene que ver con el tipo de violencia sexual, ¿verdad? Que es toda aberración contra la sexualidad. Hay muchos hogares o muchas familias, por ejemplo, que pensamos el hecho de estar casados involucra a hacer lo que lo que la pareja quiera, ¿verdad? Quiere intimar conmigo, entonces siempre tengo que estar dispuesta, lista a querer intimar con la otra persona, cuando no entendemos que la sexualidad mantener relaciones coitales es decisión de dos, no de uno, es deseo de los dos. En comunión. Exactamente. Y cuando eso no se da, está mal. Entonces, cuando alguien forza a la otra persona, está muy mal. Pero ¿por qué a veces se cede, no? Por el hecho de decir, no quieres estar conmigo, entonces yo voy a salir y voy a buscar a otra persona que me complazca. Y a veces por miedo a ser cambiada, a ser reemplazada, se cede. Cuestión que está muy mal. Se utiliza, la otra persona está utilizando lo que es el chantaje, la manipulación, y nosotros como personas, ya seamos hombres, mujeres, debemos de aprender a reconocer esto, a reconocer que algo no está bien en la relación, ¿ya? Entonces, como estamos hablando, mire, ve, te he mencionado los 4 tipos de violencia con las cuales nosotros trabajamos identificando, ¿no? Entonces, para que la gente de repente ya en sus casas tenga conocimiento, se ponga a pensar y diga, esto me está pasando. Sí, a eso queremos llegar, de que la población escuche y sepa en qué situación se encuentra ahora. Claro que sí, Beri. Ya. Entonces, básicamente es reconocer esos 4 tipos de violencia para que nosotros podamos actuar, podamos hacer, ¿verdad? Pero hay algo que tú me llama mucho la atención, que me preguntaste, ¿qué hacer ya si de repente, o por qué tanto se aguanta la violencia? ¿Ya? Tú dijiste, es como una cadena, va de aquí, se pasa de papá a mamá, exactamente. Yo de repente quisiera pedir que pasen un gráfico para poderlo explicar, ¿ya? De repente se puede pasar el gráfico, ya. Si lo pueden agrandar sería excelente para que la gente lo pueda ver. Te presento, Beri, al ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia es lo que comúnmente las parejas o las familias pasan, ¿entiendes? Y viven años en esto y no nos damos cuenta. ¿Cómo funciona este ciclo de violencia? Comienza con una primera etapa, son 3 etapas. La primera etapa se llama acumulación de la atención, ¿ya? En la primera etapa se observa mucho lo que es el control, lo que te decía, ¿no? El hecho de, por ejemplo, controlar a la pareja que está haciendo, con quién anda, con quién habla, cómo se viste, de repente está mucho hasta altas horas en el WhatsApp, está haciendo esto, está haciendo lo otro, con quién hablas, quién te da like, por qué te maquillas, por qué te pones esto. Entonces empezamos nosotros a controlar. ¿Ya? Y ese control genera tensión, genera una tensión para la víctima porque va a generar ¿qué cosa? Que se siente insegura de cada cosa que va a hacer. Va a decir, me estoy poniendo este pantalón, no me queda muy apretado, voy a provocar. O de repente le estoy saludando a tal amiga que está pasando en la calle, va a pensar que yo ya tengo algo con esa amiga. Entonces se genera un ambiente de tensión, de bastante estrés. Ya, la otra parte, la agresora, en su cabeza va a generarse una serie de películas. Le ve que le saluda a alguien, ¿no? ¿De dónde se conocen? Le he llamado el otro día y no me ha contestado, seguramente o su celular está en vibrador o está en silencio. ¿Qué hace? La inseguridad. Exactamente. Se va cada rato a la vecina, ¿qué hace en la vecina? Entonces, también él genera una película violenta en su cabeza, empieza a generarse, ¿qué cosa? Ideas
que no son muchas veces. Cuando esta acumulación de la tensión ya está en su máximo apogeo, pasa a la siguiente, que se llama explotación de la violencia física, que es la segunda fase. ¿Qué pasa en la explotación de la violencia física? Como su propio nombre lo dice, se manifiestan los primeros actos de violencia. El primer empujón, la primera cachetada, de repente la primera patada, entonces el primer jalón de cabello. Es el primer acto de violencia. Entonces quiere decir que al primer momento ya está entrando a ese trance de la violencia física. Es un proceso, entonces, y ahí inicia esas agresiones. Sí. Entonces, cuando ya se da la segunda faceta, ¿qué pasa? Inmediatamente, obviamente que la víctima se siente mal. Dice, me ha levantado la mano, ¿no? ¿Verdad? Me ha golpeado, ya, entonces, o me ha lanzado con algo. Me he caído porque él me ha dado un empujón, o ella me ha dado un empujón, me lanzó con el celular, me lanzó con algo. Entonces se siente mal, llora. Entonces la otra parte se da cuenta de forma momentánea que explotó y dice, le he hecho esto. Y corre y dice, ¿sabes qué? Pasan ahí recién a la tercera etapa. ¿Sabes qué? Perdóname, dice así, perdóname. Y se vuelve una rutina. No quería hacerlo. ¿Sabes qué? Yo no quería hacerlo, yo no quería hacerte esto, yo no quería cachetearte, yo no tenía esa intención. Ya, perdóname. Pero dice, pero es que tú me provocas. Tú sabes que no quiero que actúes así, tú sabes muy bien que no quiero que te vistas así, o que le hables. Culpable. Busca una justificación, exactamente. El agresor la agresora busca una justificación hasta que la otra parte dice, sí, yo también tengo la culpa. Yo le he provocado. Ahí viene el es que ya hay síndrome de violencia desde la primera etapa. Ya hay síndrome, ya hay algo ahí que le hace sentir culpable. El otro está manipulando. O la otra está manipulando y la otra persona dice, sí, yo tuve la culpa. Como tuvimos la culpa ambos, nos perdonamos porque nos amamos, ya, porque el amor siempre triunfa. Y pasamos a la tercera etapa que se llama la luna de miel. Bueno, su propio nombre lo dice, la luna de miel, ¿verdad? Todo es bonito, todo es color de rosa. Puede durar solamente un par de semanas, una semana por mucho, porque ambos están mal, recuerda, ambos están mal. ¿Qué pasa cuando esa luna de miel termina? ¿Por qué termina? Porque otra vez empiezan a acumular tensión, empiezan los actos de control, vuelven los celos, ya, vuelven la violencia psicológica, insultar. Ya te empieza a maltratar psicológicamente, te empieza a humillar, a hacerte sentir menos, y hasta que en un momento dado pasan otra vez a la 2 y así sucesivamente a la 3. Y no te das cuenta, Beri, que años y años vives en este ciclo de violencia. Lo que empezó con una relación de simplemente enamorados, terminas casándote con esta persona o conviviendo con esta persona, teniendo hijos con esta persona. ¿Y sabes en qué termina muchas veces este cuadro? La gran parte, ¿en qué termina? La separación. No, Beri, termina en un feminicidio o termina una tentativa de feminicidio, lo que vemos bastante, o también en un homicidio. Entonces, eso es lo último que puede terminar la violencia, lo grave que puede desencadenar la violencia, y eso es lo que nosotros debemos de transmitir siempre a la familia que está mirando allá, ¿no? Que reconozca que vivir en violencia no está bien, porque algunos decimos, ¿no? Pero ¿por qué te vas a separar? Pero si yo vivía así con tu papá, mira, él ya cambió cuando se hizo mayor. O tus abuelos han vivido así, míralo tus abuelos cómo viven ahora en paz. Muchas veces esos consejos hacen de que la persona se siga sometiéndose, siga viviendo así. Y como dice usted, no han buscado ayuda en el momento. Claro. Muchas veces su autoestima está tan baja que se sienten que no Desde pueden. luego, Beri, lo que primero ataca la violencia es la seguridad y tiene que ver con la autoestima. Te tiene que destruir la autoestima. Tú tienes que estar muy destruida con la autoestima para que te dejes manipular. Y cuando hablamos, por ejemplo, una persona ya empieza con las agresiones psicológicas, y si la persona reacciona en el momento, ¿qué pasa? Cuando la persona reacciona en ese momento, va en contra de esa agresión psicológica. Tenemos que analizar, Beri, cuál es la forma de reacción. Por ejemplo, una reacción para mí podría ser,
de repente que vaya a la comisaría y denuncie. Eso es una reacción, no me estoy dejando, ¿verdad? Me insultó, me sentí mal, entonces busco apoyo. Hay otro tipo de reacciones puede ser que de repente esa persona también reaccione de forma violenta, agarre algo y le lance, que también está mal, que es violencia. Hay tipos de reacciones. Y una reacción que podemos decir, hoy no permito que me digas esto, y eso también viene a ser una agresión, ya una discusión que se ocasione. Claro que se va a generar una sofuscación, una discusión, sí, porque la otra persona no va a aceptar, va a contradecir. Entonces, lo ideal aquí sería, Veri, que una vez que se informe estas personas, digan, me está pasando esto, o me puede pasar esto, ojo, porque nadie está libre de la violencia. Nadie está libre. Nosotros no estamos libres de más adelante de repente de conocer o rozarnos con una persona violenta, pero la idea está en saber actuar. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Debo de quedarme callado? ¿Debo de tolerar? ¿Ya? ¿A dónde debo de ir? Entonces, eso es lo que necesitamos saber. Aquí es ver y donde sale a flote la función de las instituciones con las cuales tú puedes contar, y una de ellas es el Centro de Emergencia Mujer, ¿ya? ¿Qué es el Centro de Emergencia Mujer? Es un servicio del Programa Nacional Aurora, ya que pertenece al Ministerio de la Mujer, ¿ya? En la cual tú vas a ir y vas a poner tu denuncia. Nosotros como Centro de Emergencia Mujer, Veri, estamos alojados dentro de la comisaría en la calle Condomine número 200, ¿ya? Entonces tú puedes acudir allá cualquier hora del día, cualquier hora de la noche, porque la comisaría siempre brinda esa atención, y puedes poner tu denuncia. ¿Dónde vas a poner tu denuncia por violencia familiar? En el área de violencia familiar de la comisaría. Vas a encontrar un grupo de personas, de oficiales, de PNP, que van a estar ahí y te van a atender. Vas a poner tu denuncia. Ellos, ¿qué van a generar? Van a recibir tu denuncia, van a hacer un documento y van a generar oficios o documentos con los cuales tú vas a poder pasar por el área del CEN, del Centro de Emergencia Mujer, que está dentro de la comisaría, ¿ya? Cuando pases con ese documento, te vamos a recepcionar, ya vamos a tomar tus datos en el área de admisión, luego vas a pasar con el psicólogo o psicóloga de turno. ¿Por qué? Porque es importante que se te elabore lo que es una evaluación psicológica, ¿verdad? Una vez que tengas tu evaluación psicológica, vas a pasar inmediatamente con el área social, con el trabajador social. Él es el profesional que se va a encargar de medir los niveles de riesgo en los cuales tú te encuentras. De repente no puedes volver a casa, o de repente exactamente va a ir a tu casa, va a mirar o va de repente a evaluar cómo vives. De repente, no sé, hay cosas que pueden exponerte a ti, ponerte en riesgo, ¿me entiendes? Entonces él como trabajador social dice, ¿sabes qué? Voy a hacerte una evaluación social, y la hace. Una vez cuando tienen estos documentos, vas a pasar por el área legal. ¿Qué quiere decir? Vas a pasar con el abogado o abogada de turno. Es importante que tú ante una denuncia cuentes con lo que es una defensa, ¿verdad? Una defensa legal. Y justamente el abogado está aquí para poderte brindar ese apoyo, ese acompañamiento cuando tú vayas a audiencia, porque todo esto te conlleva a que te presenten tus documentos y vayas luego a una audiencia en la cual, claro, se espera que se te entreguen lo que son medidas de protección, ¿verdad?, otorgadas por el juez, claro, de acuerdo a lo que he evaluado, a los documentos, a las pruebas que se ha entregado, evaluación psicológica, evaluación social. Entonces, eso es lo que va a pasar. Con tus medidas de protección, ¿qué va a pasar? Entonces tú vas a estar más protegida, ¿ya? El juez va a decir, va a ordenar que esta persona no más te vuelva a generar violencia, porque si te genera violencia, está desacatando qué cosa, una orden del juez, y eso es abrir otro proceso que no le convendría a la otra persona. ¿Ya? Entonces, esa es la función del CEN, Veri. Nosotros brindamos atención a las personas. A veces decimos, Centro de Emergencia Mujer, solamente a la mujer le defienden, el hombre, ¿qué? Dicen ahí, al hombre no le golpean. Sí, tenemos usuarios varones. ¿Y cómo podríamos ayudar a esos hombres porque ahora el machismo, y tienen vergüenza de decir que son agredidos? Los hombres, ¿cómo ayudar a ellos? ¿Qué mensaje les darías a ellos sobre todo? Porque se sabe que la mayoría es tema de mujer, siempre es la tan... Muy buena forma de decirlo, ¿verdad, Beri? De decir cómo podemos ayudar a estos hombres que de repente con machismo o por el machismo tienen vergüenza a aceptar que no viven bien. Sí. En primer lugar, es decisión de cada uno, y sobre todo
distinguir. Somos personas adultas y nos damos cuenta. Basta que sea violencia, es violencia. Acá no hay que de repente el Centro de Emergencia Mujer solamente atiende a la mujer o defiende los derechos de la mujer. Nosotros defendemos los derechos de la persona que es víctima de violencia familiar, ¿me entiendes? Entonces, inmiscuye que puede ser varón, puede ser mujer, ¿ya? Entonces, esta persona tiene que reconocer y, creo yo, armarse de una valentía de decir, basta poner un bloqueo a los prejuicios o las etiquetas sociales que hacen, ¿verdad? De decir, ¿cómo le va a pegar? Pues porque es hombre, porque así piensa, la sociedad te dice eso, ¿verdad? Y dice, ¿no? ¿Cómo te va a pegar? Si tú eres varón, tú te puedes defender, tú tienes más fuerza, ¿cómo te vas a dejar que te insulte, que te hagas? Esta persona no ha crecido de repente en un ambiente de violencia, por eso es que de repente permite que esto pase, y le es extraño. Ya, o de repente ha crecido en un ambiente de violencia donde él también ha visto que otras personas en su familia han sido agredidas, y entonces él también ha generado ese miedo. Entonces, entender qué cosa, que va a recibir el trato muy igual que el que fuese una mujer que va a denunciar. El proceso es el mismo, Beri. Explicarle eso, que el proceso es el mismo y que uno tiene que ser constante. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces, cuando pone la denuncia, ya si bien es cierto, como el Centro de Emergencia Mujer, nosotros brindamos lo que es la atención y brindamos lo que son los informes, pero no realizamos la parte del tratamiento, que es importante, pero nosotros no lo hacemos. Por eso es que se trabaja de forma articulada con otras instituciones como Hospital Santa Gema, como Centro Comunitario de Salud Mental, sí. Exactamente, donde se deriva, ¿qué cosa? Se deriva los pacientes. Lo podemos hacer nosotros, ¿ya? O también lo hace el juez en las medidas de protección. Sí, eso sí está interesante, porque como usted dice, llegan hasta la mitad y después no hay quien los ayude. Sí hay. Por eso, ahora que tienen todo sí hay. mancomunadamente, claro. todos están trabajando. Es que nada está suelto, Beri, nada está suelto. Lo que pasa es que muchas veces las víctimas ya no van a la terapia psicológica, que es muy importante. El juez determina y dice, no, va a llevar terapia psicológica a esta persona, y también los niños de repente de la familia, porque están afectados. Entonces se espera que ya sea la víctima o el víctima de repente vayan y reciban esta terapia, y eso depende de la voluntad y fortaleza que uno tenga, pero tiene mucho que ver también la familia, que es el colchón y soporte, o alguien del hogar que de repente sea este impulsador, que cuando alguien quiera retroceder no diga, no, tienes que seguir tu tratamiento, tienes que ir porque no puedes seguir viviendo así. Sí, psicóloga, tenemos preguntas del público, están por las redes sociales preguntando. Aquí tenemos, ¿la discriminación es violencia o forma parte de violencia? Porque la violencia no solo es en la familia, sino también en otros, como en el trabajo. ¿Cómo se le llamaría ese tipo de violencia? Dependiendo, Beri, por ejemplo, claro que sí existe. Todo, por ejemplo, dentro de lo que es el Centro de Emergencia Mujer, nosotros acogemos también violencias, por ejemplo, que afecten a tu condición de ser mujer. Por ejemplo, alguien que en el trabajo te insulte, y yo como mujer si recibo insultos o no recibo las mismas oportunidades o recibo humillaciones, también. O que constantemente esa persona, mi vecino, me para insultando, pero por mi condición de ser mujer, sí es violencia. En cuanto al varón, también. ¿Y esos casos también los reciben? Claro, se pueden denunciar, sí, pero ya no en el área de violencia familiar de la comisaría, sino en la otra área de delitos. Igual es violencia, igual se tiene que denunciar. Ya, tenemos otro interrogante. ¿En qué consiste la evidencia económica y qué hacer ante ello o dónde acudir? Muy bien, estamos hablando, como le explicaban, ¿verdad? La violencia económica se entiende, se sobreentiende como el control en cuanto al crecimiento o el desenvolvimiento económico de una persona. ¿Qué quiere decir? ¿Quieres trabajar? No te permito trabajar, ¿verdad? O de repente trabajo y te controlo el dinero, ¿verdad? Eso es la violencia económica. Ahora, ¿qué puedo hacer? Como los demás tipos de violencia, tú puedes denunciar. ¿Dónde vas a denunciar? En la comisaría. ¿Ya? Incluso también puedes ir y denunciar directamente en lo que es la fiscalía, pero siempre el proceso es ir primero a la comisaría o ir al CEN y denunciamos en cualquier de los lugares, no hay ningún problema, el orden no altera el producto. Sí, también hay un interrogante dice,
si soy violentada en casa y mi pareja me amenaza, ¿cómo hago para poder llegar al CEN con seguridad y que él no me haga algo? Muy bien. Ante esto, me gustaría que pasen la última imagen que te pasé, Vericita, por favor, para poder difundir. Hay situaciones, Veri, que no alcanzamos nosotros a poder ir, ¿verdad?, a la comisaría. O de repente, como vecinos, siempre escucho los fines de semana o los días de semana que esa señora está llorando o que ese niño está gritando porque lo pegan, lo golpean. Constantemente escucho yo pleito al otro lado. Y muchas veces decimos, ¿no? Me da pena, quiero hacer algo, pero ¿sabes qué? No quiero que me estén citando para poder de repente yo estar yendo a testiguar o yendo a audiencia. No quiero eso, no quiero que me involucren. Pero, ¿qué hago? Recuerden que la indiferencia también es violencia. El tú quedarte mirando o contemplando que algo esté pasando y no haces nada, no intervienes, también está mal. Por eso es que se ha creado la forma o la estrategia de la línea 100 y el chat 100. ¿Verdad? ¿En qué se basa la línea 100 y el chat 100? Tú desde tu celular ya marcas el número 100, ya, entonces por más que tengas saldo, ya esta llamada siempre va a ingresar porque es una llamada gratuita y sobre todo algo muy importante, es anónima. O sea, ¿qué quiere decir? Que no vas a brindar tu nombre, no te vamos a involucrar o no se te va a involucrar en el proceso, porque vamos a proteger tu identidad, pero es importante que tú reportes. Funciona las 24 horas del día durante los 365 días del año, ¿ya? Feriados, la línea 100 funciona. Hay personal del CEN que trabaja los feriados, sábados, domingos y feriados. Entonces, ¿qué va a pasar? Al tú reportar, te van a preguntar que des el lugar exacto donde se está suscitando esta violencia. ¿Ya para qué? Para que en coordinación con la policía y también el equipo del CEN, el equipo de atención, vayan y validen el caso, vayan a cerciorarse, vayan a intervenir. ¿Ya? Muchas veces ha pasado, Vericita, que llegan al lugar de los hechos y, por ejemplo, encuentran a la víctima que por miedo, por temor, no quiere denunciar. Sí. Dice, está golpeada, dice, no. El equipo de atención se encarga de validar, ¿verdad? Se encarga de repente cerciorarse si realmente es violencia, ¿ya? Cuando se dan cuenta que es violencia y pese a eso la víctima no quiere denunciar, igualmente se interpone una denuncia de oficio. ¿Por qué? Porque es una vida, estás en riesgo. Tú no quieres denunciar porque tienes miedo y bueno, eres adulta, eres mayor de edad y es tu decisión de denunciar, nadie te puede obligar, pero estás en riesgo. Entonces, a lo que a nosotros nos interesa es que tú estés bien, ¿verdad? Que nadie te pase. Entonces, se interpone una denuncia de oficio, el abogado hace eso, igualmente se otorgan lo que son tus medidas de protección que le van a llegar al señor, o le van a estar citando. Exactamente, para que tenga en cuenta lo que va a pasar. Porque hay mucha gente que no quiere denunciar. Claro, Vericita, eso es lo que pasa. Entonces, existe también el chat 100. El chat 100 funciona de la siguiente manera. Agregas a tu celular el número 100 y tú puedes conversar por el WhatsApp, es chat. Entonces, puedes recibir tu orientación, te sientes dudosa, sientes que algo no va bien en la relación, entonces entra al chat 100, escribe. Hay personal muy capacitado que va a estar conectado para poderte contestar, poderte orientar. Entonces, la línea 100 y el chat 100 son estrategias muy valiosas con que la gente puede contar, ¿ya? Y de repente el vecindario también, y cualquiera de nosotros, si somos testigos que algo está pasando, reportar de forma secreta. ¿Para qué? Para brindarle apoyo a esa persona. No podemos ser intolerantes ante esto. Tú no puedes decir, no es mi asunto, no es mi rollo. No, estás sufriendo. Entonces son las dos estrategias para contestarle a la pregunta a este ciudadano o ciudadana. Sé que está muy satisfecho con la respuesta, está muy clara y poder ayudar también a los demás. Otro de los casos que nos gustaría mucho y sé que la población quiere saber y poder darse cuenta cómo un niño le afecta esta violencia en su hogar. Interesante lo que dices. ¿Qué causas trae y cómo podemos ayudar a esos niños? Muchas veces en el salón de clase los maestros se dan cuenta de esos temas porque los niños dan señales de que algo no está bien. Y no solamente dan señales, Vericita, los niños hablan, los niños sienten y cuando tienen confianza lo cuentan. Dicen, ¿sabes qué, Miss? ¿Sabes qué, profesor? En mi casa, mi mamá y mi papá han hecho esto. Mi papá ha hecho esto, mi mamá le ha hecho esto a mi papá. Entonces,
llevan ese testimonio vivo al aula. Consecuencias en los niños hay muchos, Berisita. Por ejemplo, si hablamos del ámbito académico, obviamente está que se observa un bajo rendimiento, un problema a nivel de atención-concentración. Si hablamos de relaciones interpersonales, este niño va a mostrar conductas agresivas, exactamente, o de repente va a mostrar conductas de sumisión, de introversión, no va a querer juntarse con los demás compañeritos. Ya, ante situaciones, por ejemplo, que el docente suele llamar la atención por alguna travesura o algo que suele hacer el aula, el niño inmediatamente puede mostrar también una conducta desafiante o también puede mostrar una conducta de introversión, hasta incluso se desencadena un cuadro de enuresis, que es el hecho de orinarse en los pantalones o una encopresis, ya que es hacerse las heces en los pantalones, exactamente. Entonces se ve en él un nerviosismo, se ve también que esos niños presentan un cuadro de onicofagia, el hecho de comerse las uñas constantemente, de morder, de repente de pica, de comer madera, comer tierra. Entonces son como te digo, acciones indicadores, exactamente, que algo está pasando en el hogar, algo tiene este niño, ¿ya? O no quiere regresar a la casa, o de repente viene a la escuela y es muy cariñoso conmigo y no quiere volver, y cada vez que tiene que ir a la casa llora. Entonces el docente se da cuenta. Entonces, y nosotros trabajamos mucho con UGELA, por ejemplo, porque la UGELA, la unidad educativa local de Alto Amazonas, es un aliado estratégico. Ellos muchas veces nos reportan los casos de violencia y nosotros podemos actuar, y viceversa, nosotros también. ¿Por qué? Porque en la UGEL existe un área de convivencia escolar que se preocupa mucho y vela, ¿por qué? Por el bienestar de sus estudiantes, ¿no? Entonces trabajamos de esa mano. Hay algo, nos comunican. Las mismas instituciones también ya conocen la funcionalidad del CEN. Y lo que pasa, Beri, es que aquí se tiene que sembrar conciencia, sensibilización en todos, en la escuela, empezando de los maestros, del personal que labora en la institución, directores, estudiantes, maestros. Tenemos que estar sensibilizados con este tema. Todos debemos estar sensibilizados. Es algo que nosotros no podemos decir, bueno, a ellos les puede interesar, a mí no, porque yo no vivo así. De repente no estás viviendo así, pero eso no dice que tú no puedas meter la mano e involucrarte, o no dice que de repente no vayas a pasar por una situación semejante, ¿no? Tienes que involucrarte, ponte la camiseta. Entonces apoya al hecho de luchar contra la violencia, a no permitir que siga habiendo más casos de feminicidio, que siga habiendo casos de niños golpeados, de hogares que vivan mal. Sí, entonces eso es ayudar bien al prójimo, también sí, pensar en es un los tema demás. que se llama engloba empatía, ponerse en el lugar del otro. Exactamente, practicar mucho la empatía. Entonces pongámonos todos la camiseta. Es un tema que nos involucra a todos. Sí, muchas gracias, señorita Katia. Su despedida y su mensaje. Pero antes hay que ver un video. Sí, tenemos un video, no estamos olvidando. Sí, vamos a rápidamente para reforzar todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Ahora que has crecido, quiero contarte algo importante. Afuera hay gente buena y gente que lo aparenta. Chicos que te quieren y otros que te quieren, pero solo para ellos. Al principio todo es lindo, lo sé. Pero si hoy te controla, mañana habrá violencia. No dejes que te digan qué hacer, porque terminarán creyendo que les perteneces.
Y si te llama cada 5 minutos, no es porque te extraña. No esperes que tu vida termine como la mía. Te amo, hija. Gobierno de... Bien, hemos visto el video muy reflexivo. Ajá, sí, es cierto. Sí. Su despedida, psicóloga en el programa, y qué dirías a la población en esta noche sobre este tema. Gracias, Beri. Bueno, agradecerte por la invitación y bueno, invitar a la población ya que constantemente nos sigamos informando más acerca de estos temas tan importantes, tan valiosos, que es saber definir la violencia, ¿no? Identificar. De repente no logramos comprender o estamos en duda, no rehusemos nosotros de repente de informarnos entrando a señalesdealerta.p para poder buscar información y nutrirnos y de repente darnos cuenta que si lo que estamos viviendo está bien, y siempre enfocándonos en uno mismo y en la familia. Lo que tú haces contigo se refleja con la familia. ¿Quiero ser feliz? La pregunta que tienes que hacerte, ¿verdad? ¿Quiero ser feliz? Entonces, ¿estoy siendo feliz? Y si no me siento feliz, ¿por qué no soy feliz? ¿Y puedo ser feliz? ¿Qué tienes que hacer? Por ti comienza, la decisión es de uno. No es del vecino, no es del hermano, es tuya, ¿entiendes? Es tu vida y que tienes que saber valorarla y tienes que saber vivirla. Entonces, toma la correcta decisión. Hay instituciones que siempre te van a apoyar, pero eres tú la que tiene que tomar la decisión. Y bueno, los centros de emergencia mujer está ahorita en Yurimaguas, estamos funcionando, como te digo, dentro de la comisaría, y nosotros atendemos de lunes a domingos. Ya estamos en horarios de lunes a viernes, de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Esto es solamente por tiempo de pandemia, ya, porque normalmente es para que funcione las 24 horas del día, así funcionaba. Y sábados, domingos y feriados, ya, es desde las 7 de la mañana, ya, hasta las 8 de la noche. Entonces, estamos ubicados dentro de la comisaría y nos pueden visitar. Si de repente quieres información, quieres hablar, quieres empaparte del tema, no tengas vergüenza, acércate. Vas a encontrar personal capacitado para poderte brindar esto. Y lo principal, no te juzgamos, no vamos a juzgar tu decisión, la vamos a respetar. Nada más eso, Beri. Muchas gracias, y el público ya tiene toda la información. Ahora no hay que vivir en esa jaula, hay que ser libres, hay que saber defender nuestros derechos. Ahora vamos a una secuencia muy bonita del programa que se llama El Personaje de la Semana, y vamos a presentar al hermano Mariano. Si queremos resaltar la nobleza del corazón y la vocación de servicio al prójimo sin excusas ni quejas, brindando su tiempo y su dedicación, podemos mencionar con mucho orgullo al profesor Mariano Soria Piña, quien es yurimagüino, nacido el 14 de diciembre de 1979. Su formación académica como docente lo realizó en el Instituto Superior Pedagógico Público Monseñor Elías Olázar de nuestra ciudad. Desde muy joven empezó a gustarle las vivencias en parroquias y en grupos juveniles, a trabajar con personas comprometidas en la iglesia y el apoyar a los que más necesitan. Es así que llega a pertenecer a la Congregación de los Hermanos del Sagrado Corazón y, durante 2 años, estuvo en etapa formativa, para luego decir sí a sus votos como hermano. Estudió teología en el Instituto Teológico de Vida Religiosa Juan 23 en Lima, y luego los estudios de complementación académica y posgrado en la Champagnat, y seguidamente su formación como hermano lo realizó en Roma y Madrid. En el 2014, dentro del Instituto Pedagógico, se crea el albergue para jóvenes estudiantes de la zona rural, ya que muchos de ellos estaban interesados en querer continuar sus estudios superiores
y no contaban con un lugar donde habitar ni con los recursos económicos. Este albergue a comienzos estaba dirigido por el hermano Roberto Montoya, que luego cedió el trabajo al hermano Mariano, y él, pensando en la construcción de los nuevos ambientes del instituto, tuvo que buscar otro espacio para el lugar de convivencia. Fue así que, por ayuda del hermano Lupicinio, empezaron a tocar puertas y a buscar personas o instituciones que los apoyaran, y con mucha fe llegaron a obtenerlo. Ahora, un hermoso ambiente, residencia al cual pusieron el nombre de Hermano Policarpo, ubicado en el barrio La Pucaloma, que funciona por la caridad y el compromiso de manos caritativas de diferentes personas que colaboran sin pedir nada a cambio y que piensan que apostar por la educación es la mejor decisión. Para el hermano Mariano, la residencia es un segundo hogar y casi todo el tiempo de su vida lo dedica a ella. También hace uso de la pedagogía de la confianza, del diálogo y la escucha con los estudiantes, donde rige un reglamento interno, un cronograma de trabajo y un horario de vida. Actualmente albergan a 16 jóvenes, 4 señoritas y 12 varones, pertenecientes a diferentes comunidades del Bajo y Alto Paranapura, del Cachiyacu y del Armanayacu, estando en constante comunicación con sus padres y con la dedicación de los chicos. Asimismo, cuenta con un albergue en Balsapuerto con 10 jóvenes y con el apoyo de los misioneros de Jesús, en especial de la hermana Ana María. El albergue cuenta con un lugar de descanso donde están las camas divididas en varones y mujeres, 2 salas de estudio equipadas con laptops y libros, cocina, duchas y lavatorios, la capilla, el comedor, el lugar de encuentro donde celebran su fe con la gente del barrio, la sala de costura, lavandería con una huerta con plantas ornamentales, otra huerta con la crianza de gallinas y el biohuerto. Asimismo, el albergue brinda apoyo a las personas del barrio en caso lo necesiten. Agradece a Cáritas, a la Congregación de los Hermanos del Sagrado Corazón y a personas de buena voluntad, a los padres de familia de los jóvenes, pues ellos también apoyan con la entrega de productos que traen de sus chacras y con el compromiso de los jóvenes de que esta casa es de ellos y lo tienen que conservar limpia, en armonía, un buen vivir en una buena atmósfera. A los padres decirles que apuesten en sus hijos y que si deciden estudiar educación en el Instituto Superior Pedagógico Monseñor Elías Olázar y no tienen dónde estar, que no duden en buscarlos y los recibirán con los brazos abiertos. De esta manera toma la palabra de Malala, que un niño, un bolígrafo, un libro y un maestro van a cambiar el mundo. Es así como llegamos a la parte final del programa. Y agradecemos a todos los que nos han sintonizado por la radio y la televisión y a todos nuestros seguidores de la fanpage. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a la misma hora y en el mismo canal. Muchas gracias. Llegó la hora de despedirnos. Cuídense mucho y disfruten de un buen fin de semana. No se descuiden. Chao. Hasta el próximo viernes con más novedades. ATBO, Educando Te Veo. ¿Qué estás viendo? Televisión Oriente. ¿Qué es el Acuerdo de Escazú? El Acuerdo de Escazú es un tratado de medio ambiente y derechos humanos que tiene como objetivo garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente sano y tener justicia ambiental. Sus soportes son el acceso a la información, el acceso a la participación, el acceso a la justicia y protección de defensores ambientales.
establecidos en el principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo para América Latina y el Caribe, el cual fue suscrito por 178 países, entre ellos el Perú. Ratificar el Acuerdo de Escazú es ser coherentes con las esperanzas que abrigamos de ser un país que defiende los valores fundamentales de la vida democrática y fomenta políticas públicas eficaces. Para que esto sea realidad, el Congreso de la República del Perú debe ratificar el acuerdo ya. Haz historia. Exige a tu Congreso que ratifique el Acuerdo de Escazú. El Vicariato Apostólico de Yurimaguas convoca al público en general al concurso de composición de letra y música del himno por los 100 años de creación del Vicariato. Ven y reclama tus bases en Oficina de Radio Televisión Oriente o en oficinas del Vicariato de Yurimaguas, calle Bolívar 2.